Hola, buenos días. El día de hoy voy a presentar para ustedes una técnica de espectroscopía que ya voy a presentarles. Listo. Voy a presentarles la espectroscopía de ultravioleta visible o UV visible. Quien les habla es Dayan Steven García, estudiante de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Industrial de Santander. Este trabajo, esta presentación, fue basado en el libro de Stuck de Fundamentos de Química Analítica, de artículos científicos investigados de Science Direct y de Scopus. Entonces, empecemos. Descripción de la técnica. Entonces, ¿qué es la espectroscopía? Entonces, la espectroscopía ultravioleta visible o UV-Vis es una técnica para diversas aplicaciones en distintas industrias. Se utiliza en la industria química, farmacéutica, de cosméticos, del petróleo, de gas, en fin, tiene un número grande de aplicaciones. Entonces, ¿cuál es ese principio o fundamento por el cual funciona esta técnica? Entonces, cuando tenemos una sustancia, esta absorbe el máximo de luz a una determinada longitud de onda, o sea, absorbe longitudes de onda, y esto nos da una relación única entre la sustancia y ese espectro UV visible o esas longitudes de onda que absorbió esa sustancia. Más adelante, a lo largo de la presentación, vamos a ahondar más en eso y cómo es el funcionamiento bien específico. Esto es como una pequeña introducción. Entonces, esta técnica, ¿para qué? O sea, ¿qué nos permite obtener? Entonces, nos permite obtener análisis cualitativos, donde podemos determinar la presencia de ciertas sustancias, por ejemplo, la identificación de contaminación como el cromo y el hierro en el agua, y también análisis cuantitativos, que nos permiten determinar las cantidades de ciertas sustancias, por ejemplo, la determinación de la concentración de sustancias en el agua, como el DQO o el amoníaco. Entonces, un ejemplo para ya entrar en materia y que sea más fácil de comprender es que cuando vamos a un río o vamos a analizar una muestra de agua, entonces llevamos la muestra de agua en un tarrito como este, pero bien chiquitico, llenamos la muestra con agua y pues la llevamos al equipo para hacer este espectro de UV visible. Entonces, este equipo nos permite identificar elementos o compuestos que están disueltos en el agua, como hierro, cromo, aluminio, metales. Y aparte de identificarlos, también nos ayudan, este equipo nos da la cantidad o la concentración de ese elemento en ese volumen de agua. Entonces, básicamente, esto es lo que nos permite dar la técnica, pero pues vamos a andar en cómo es su funcionamiento. Entonces, para entender esta técnica debemos hablar del espectro electromagnético. Este espectro son las diferentes longitudes de onda por donde se transmite la radiación. Por eso es que lo conocemos como espectro de radiación de ondas electromagnéticas. Entonces, este espectro comienza desde los rayos gamma, que su longitud de onda es de 10 a la menos 12 metros y una frecuencia de 10 a la 20 Hz, seguido de los rayos X, ultravioleta, el espectro UV visible, los infrarrojos, los rayos de microondas, radar, las ondas de radio, ondas largas, que tienen una longitud de onda de 1 kilómetro o 10 a la 3 metros y una frecuencia de 10 a la 4 Hz. Entonces, a medida que vamos de izquierda a derecha en el espectro electromagnético, aumentamos la longitud de onda. Como vemos aquí en la imagen, voy a poner la pluma. Aquí vemos que en los rayos gamma tenemos longitudes de onda pequeñas y en las de radio, ondas largas, la longitud de onda es grande y vemos cómo va cambiando a lo largo de todo el espectro. Entonces, para esta técnica utiliza longitudes de ondas características que son desde la ultravioleta
y el espectro visible. O sea, esta ultravioleta y este pedacito pequeño que es del espectro ultravisible, que son longitudes de onda de 10 a la menos 9 metros, y aquí es 10, 9, 8, 7, de 10 a la menos 7 metros. Entonces, lo característico o lo importante de esta técnica es que nos permite que trabaja en ultravioleta y el espectro visible. Este espectro visible o estas longitudes de onda son importantes porque son las que nos permiten ver el color en todos los objetos y eso, ya que pues las de estas longitudes de onda pican en el objeto y estas se reflejan dándonos los diferentes colores que vemos en el mundo. Entonces, este espectro está entre 400 nanómetros y 700 nanómetros. Y pues cada color tiene pues su longitud de onda. Pues vemos aquí que el morado es de 400, el azul es de 500, el verde es de 600 y el rojo es de 700. Y pues entre esos 5 colores primarios, creo que son, o 4, varía la longitud de onda. Ahora, ¿cuál es el funcionamiento? Entonces, en la espectroscopía UV visible se ilumina una muestra con rayos electromagnéticos de varias longitudes de onda en el rango ultravioleta y visible, como expliqué anteriormente. Entonces, según la sustancia, la muestra absorbe parcialmente los rayos de luz ultravioleta o visible, absorbe una cierta cantidad y el resto de la luz es transmitida. Esto se registra como una función de la longitud de onda mediante un detector adecuado. Entonces, esa luz que se transmite a lo largo de esa sustancia va a un detector y este pues nos da ya los resultados. Y esta luz que se transmite pues es una cierta longitud de onda. Entonces el detector produce entonces el espectro UV-vis único de la muestra, también conocido como el espectro de absorción, que es único de cada elemento compuesto. Entonces, para entenderlo más, voy a pasar a la siguiente diapositiva donde tenemos el instrumento. Entonces aquí, pues esto lo explico a continuación, pero aquí tenemos la luz, la cual pasa por unos filtros para que esa luz o esas ondas estén en el ultravioleta y UV visible. Después irradia la muestra absorbe cierta cantidad de esas longitudes de onda y el resto la transmite, o sea, pasan a través del fluido. Y pues aquí está el detector donde las detecta y ya nos da el espectro de absorción, que es único de cada molécula que vemos aquí. Entonces aquí tenemos un espectro de absorción del sodio, calcio y hierro. Entonces el espectro de absorción, aquí podemos ver que estas líneas negras son las longitudes de onda que la sustancia absorbió, que en el caso del sodio absorbe, y las de colores son las que transmite, o sea, las que pasan. Entonces aquí tenemos un ejemplo del sodio, el calcio y hierro y podemos ver que es diferente en cada uno de estos elementos, o sea que cada uno tiene su propio espectro. Con esto podemos hacer una gráfica, pues que también se le llama el espectro de absorción, pero pues quería mostrarles las imágenes para que fuera más chévere. Entonces con este espectro, con estas espectro de colores se pasa y se hace una gráfica. Pues aquí abajo tenemos la longitud de onda, que son los diferentes colores, y las rayitas negras, que es donde este elemento absorbe esa longitud de onda, se ve reflejado en esta gráfica como picos. Y esos picos, como dice aquí, en el eje ya son la absorbancia, o sea, lo que absorbe, y entonces dependiendo de los picos nos da pues el compuesto. Más adelante pues voy a explicar más en profundidad. Entonces, instrumentación. Entonces, esta técnica utiliza un espectrofotómetro o espectrofotímetro, el cual vemos aquí, que consta de una fuente luminosa. Bueno, aquí está el equipo, y consta de una fuente luminosa, una rendija de entrada, un prima de dispersión, rendija de salida, la muestra y el detector. Y pues aquí va conectado a un equipo, a un portátil o un computador donde ya nos procesa los datos.
Eh, estos, esto depende de cada equipo, pues son muy variados, entonces lo que contenga el equipo depende de la marca y pues y así. Aquí tenemos el compartimento donde se coloca la muestra, el botón de apagado. Aquí se ajusta la longitud de onda entre el ultravioleta y el UV visible. Aquí se ajusta la transmitancia, pues que más adelante voy a explicarles qué significa. Entonces, como mencioné, pues, tenemos una fuente de energía radiante, lámpara de deuterio y de tungsteno, un monocromador para la selección de radiaciones en una determinada longitud de onda, UV y UV visible, filtros, primas y redes de difracción que nos ayudan a enfocar o a enfocar, pues como a enfocar o a que tengamos esas ciertas longitudes de onda. Tenemos un compartimiento donde se aloja la muestra, la sustancia que es transparente. Estos pueden ser de vidrio, cuarzo o plástico. Y cuando vayamos a utilizar a medir UV, se debe usar las de cuarzo sílice fundido porque el vidrio no transmite la radiación UV, o sea, el vidrio lo repele. Entonces no se puede usar frascos de vidrio. Tenemos también un detector de luz y un amplificador convertidor de señales luminosas a señales eléctricas para que nos arroje el espectro, y un registrador o sistema de lectura de datos que ya sería nuestro computador o portátil ordenador. Listo, ahora vamos a hablar acerca del espectro de absorción. Entonces, un espectro de absorción es una gráfica de absorbancia en el eje Y versus longitud de onda en el eje X. También se puede graficar la absorbancia contra el número de onda o frecuencia, pues eso ya depende de lo que deseamos obtener de la investigación o de lo que pues vayamos a hacer. Pero pues el más común es absorbancia versus longitud de onda. La absorbancia no tiene unidades y la longitud de onda pues es en nanómetros, metros, pues ahí depende la escala en la que vayamos a trabajar, pero siempre es nanómetros. Entonces los espectrofotómetros de barrido modernos producen directamente un espectro de absorción. Pues el equipo ya nos da esta gráfica cuando llevamos la muestra y hacemos el análisis. El equipo ya nos bota esta gráfica. Entonces, este tipo de gráfica espectral es característica de una molécula dada y en ocasiones se utiliza para auxiliar en la identificación o confirmación de la identidad de una especie en particular. Pues como mencioné anteriormente, cada elemento o cada molécula tiene su propio espectro, o sea, ninguno es igual a otro. Entonces, si tenemos un espectro y ya tenemos identificado que este espectro es para el sodio, para ese elemento, podemos comparar con otro espectro. Si tenemos la certeza de que vamos a encontrar sodio, lo podemos comparar y con eso decir que en esa sustancia tenemos sodio. El color de una solución se relaciona con su espectro de absorción. Claro, ya que si tenemos pues la solución y vienen los rayos absorben todas las longitudes de onda, y la que transmite, o sea, la longitud de onda, digamos que esto es de colores, pero digamos que si esto fuera rojo, entonces absorbe las demás longitudes de onda de los diferentes colores y transmite la del rojo, pero si fuera rojo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un espectro que es típico del permanganato de potasio a 5 diferentes concentraciones. Entonces, como dijimos anteriormente, nos permite hacer análisis cuantitativos, o sea, las proporciones o la proporción o la concentración que hay. Entonces, los números al lado de las curvas indican la concentración de permanganato en partículas por millón. Entonces, podemos ver que aquí tenemos una concentración de 4, aquí de 8, de 12, 16 y 20 de partículas por millón. Y pues también podemos ver que para este compuesto podemos decir que es de 525 la longitud de onda en nanómetros. Y vemos que este pico es característico, único, porque así tengamos mayor concentración, esa longitud de onda se conserva. Si trazamos una línea para arriba, pasa por la mitad de todo esto, o sea que
Esta longitud de onda o ese pico es característico para este compuesto. Así cambie la concentración, lo que nos va a hacer es que suba la gráfica o que se abra tantico, pero es única para cada compuesto. Ahora, ¿cómo el equipo tiene el espectro de absorción? Entonces, a partir de una solución diluida de un compuesto, o sea, tenemos un polvito y vamos a hacerle la prueba, entonces eso se diluye en un solvente y pues ahí tenemos nuestra muestra diluida. Entonces se verá el valor de absorbancia de diferentes longitudes de onda frente a un blanco. El blanco que contenga el disolvente de la solución a la muestra a caracterizar. Ese blanco se refiere a que ya se ha hecho un espectrómetro antes al disolvente que usamos para pues disolver la muestra. Y el espectro del disolvente con el que estamos haciendo con el analito o la muestra, pues se comparan para que podamos identificar los elementos o compuestos que están en esto. Entonces, a partir del espectro de absorción, se obtendrá el valor de longitud de onda o lambda al que el compuesto presenta la mayor absorbancia. O sea, la mayor absorbancia. Dicho lambda se utilizará a la hora de hacer determinaciones cualitativas y cuantitativas del compuesto. El espectro de absorción del cromóforo depende, o cromóforo significa lo que le da color a las cosas, o lo que absorbe, lo que le da el color. Fundamentalmente la estructura química de la molécula, bueno, ya he dicho varias veces, es característico de cada molécula. Entonces aquí decía que se obtendrá el valor lambda al que el compuesto presenta la mayor absorbancia. Esa mayor absorbancia es la que nos ayuda a identificar el compuesto o elemento, pues ya que pues es único de cada este. Entonces aquí tenemos un ejemplo que es el espectro de absorción de 3 pigmentos fotosintéticos cloroplastídicos. Entonces aquí tenemos la absorbancia y la longitud de onda. Aquí podemos ver abajo que pues cada longitud de onda pues tiene su colorcito. Y vemos que aquí tenemos donde fue la longitud de onda máxima, lo que nos permitió identificar a este compuesto como clorofila A. Aquí también la longitud de onda máxima que nos permitió identificarlo como clorofila B. Y esta que tiene 2 espectros como carotenoides. Entonces, al observar un compuesto se podrá obtener más picos de absorción o más picos de absorción de longitud de onda máxima, pero que son únicos de cada sustancia. Entonces no importa que en un solo espectro tengamos varios picos, pues una sustancia puede tener varios picos a un espectro en varias longitudes de onda. Ahora continuaremos hablando un poco sobre el fundamento sobre la técnica y la espectroscopía de absorción. Entonces, las espectroscopías utilizan las interacciones de la radiación con la materia para obtener información sobre una muestra, pues como vimos anteriormente en el espectro electromagnético. Entonces utiliza todo ese tipo de radiaciones para interactuar con la materia para que nosotros podamos obtener información acerca de ellas. Pues en este caso es en la UV, en la ultravioleta y la UV visible. Entonces, en la espectroscopía de absorción se estimula la muestra aplicando energía en forma de luz, ya que el UV visible pues las longitudes de onda de la luz. Antes de aplicar el estímulo, el analito se encuentra principalmente en su estado de más baja energía o estado fundamental. El estímulo provoca que algunas especies de analito lleven a cabo una transición de un estado de mayor energía a un estado excitado. Es como si tuviéramos es que lo que se me viene a la cabeza es como si tuviéramos un resorte, el cual si está quieto, sin nada, es su estado fundamental o sin energía. Y si le aplicamos energía al comprimirlo, a estirarlo, se va a empezar a mover. Entonces ahí tenemos el resorte en un estado de mayor energía o un estado excitado. Entonces con eso se adquiere información sobre el analito
midiendo la radiación electromagnética conforme regresa al estado elemental. Ahí podríamos decir podríamos medir el tiempo que tarda hasta llegar en su estado fundamental. Pero en el caso de la luz, medimos son las longitudes de onda. O midiendo la cantidad de radiación electromagnética absorbida como resultado de la excitación, o cuánta energía fue la que absorbió cuando lo movimos. Y pues en el caso para esta técnica, pues todo hablamos de la longitud y de la luz y de esas longitudes de onda características. Entonces aquí podemos hablar sobre esta muestra. Se me quitó la pluma. Entonces podemos explicarlo en esta. Entonces aquí tenemos una fuente de radiación incidente que para esta técnica es la luz. Aquí tenemos la muestra. Entonces cuando está la muestra sin la luz está quietecita. Al irradiarla con luz, esta absorbe una cierta longitud de onda o cierta esa energía, y lo que hace que los electrones de esa muestra que están en un estado quieto absorben esa energía y pasan a niveles de energía pasan de un estado fundamental, pasan a niveles de energía superiores excitados. Entonces la muestra absorbe esa cantidad de energía, y hay una energía que no absorbe, y esa es transmitida a través de la muestra. Y pues eso es como se adquiere información de la energía que se transmite, o cuando ya se quita esa radiación, la molécula va a perder esa energía. La molécula tiende siempre a volver a su estado fundamental de menor energía. Entonces esa energía que absorbió pues la emite, y con esa energía pues también podemos caracterizar y saber acerca de esa molécula o de esa sustancia o de esa muestra. Entonces para explicarlo aquí con los niveles de energía con electrones, entonces el nivel 0 es el nivel sin energía, nivel 1, nivel 2. A medida que subimos pues tenemos mayor energía. Entonces si irradiamos la muestra, entonces el electrón se excita y puede pasar al nivel 1 como al nivel 2 absorbiendo energía, y pues después de un tiempo pues este electrón pierde esa energía, y esa energía se transmite. No sé qué, esa energía no la conserva, sino que vuelve y la transmite. El electrón deja de excitarse y transmite la energía. Y pues con eso tenemos esta fórmula que es la energía del fotón, pues ya que lo que irradiamos es luz, es la energía del fotón, que es igual a la constante del Planck, la frecuencia, que es igual a la constante de Planck, la concentración sobre la longitud. Bueno, para entender esto, pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde pues lo explico más comúnmente. Entonces, la espectroscopía de absorción se mide la cantidad de luz, por eso hablamos de energía del fotón absorbida como función de la longitud de onda. Pues esa energía que absorbe es en función de una longitud de onda característica. Entonces, como había mencionado anteriormente, la C es la velocidad de la luz, la E es la energía de un fotón, lambda la longitud de la onda de la luz. Para este caso que estamos hablando de un fotón de la luz, B es la frecuencia de onda de la luz, y H es la constante de Planck. Entonces, pues aquí tenemos que la energía del fotón es igual a la constante por la frecuencia de la onda de la luz. Entonces, como sabemos, la velocidad de la luz la podemos calcular con la frecuencia por la longitud de onda por la frecuencia. Y si despejamos la frecuencia, tenemos que es igual a la velocidad de la luz, que es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Y si esta fórmula la reemplazamos en la energía del fotón, obtenemos que la energía del fotón es igual, la energía que absorbe el electrón es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Entonces, esta ecuación es muy muy importante, ya que esta nos brinda una relación entre la energía que absorbe la muestra y la longitud de onda, ya que si la muestra absorbe bastante energía,
la longitud de onda va a ser pequeña. Y si la longitud de onda es grande, la energía va a ser pequeña. Entonces, la energía es directamente proporcional a la longitud de la onda. Entonces, esto lo podemos ver aquí, donde de 0 a 1 vemos que la energía no es tan grande. Por lo tanto, la longitud de onda sí va a ser grande. Entonces, cuando vayamos a la gráfica del espectro de absorción, pues aquí tenemos absorbancia sobre la longitud de onda. Vemos que la longitud para la energía 1 es más grande porque la energía que absorbe el electrón es más pequeña. Entonces vemos que está a una longitud de onda más grande y pues para esta muestra o para este ejemplo pues tiene una mayor absorbancia, o sea, más electrones pasan de su nivel 0 al nivel 1. Y para el caso del nivel 2 vemos que pasan más porque es más fácil. Y para el nivel 2 tenemos de 0 a 2, donde como se necesita, para llegar a ese nivel 2 hay bastante energía. Entonces, significa que la longitud de onda es más pequeña, como vemos aquí. Y por lo tanto, al requerirse más energía, pues va a ser más difícil, por tanto la absorbancia también es más pequeña. Y pues esto es como el fundamento de cómo cuando irradiamos la muestra con luz, esta absorbe esa energía, esas longitudes de onda, excita al electrón, pasa a su nivel más alto de energía. Entonces esa excitación la medimos por las longitudes de onda, como vimos, se relacionan con la energía. Entonces por eso es que podemos tener los espectros de absorción en función de las longitudes de onda. Ahora vamos a hablar sobre el proceso de absorción. Aquí pues entra la ley de Beer, la cual indica cuantitativamente cómo la cantidad de atenuación depende de la concentración de las moléculas absorbentes y la longitud de la trayectoria sobre la cual ocurre una absorción. Entonces, como dice aquí, tenemos una solución absorbente de concentración C y B es la distancia que hay desde una cara a la otra, o sea, de donde se irradia hasta donde sale. Entonces, a medida que la luz atraviesa un medio que contiene un analito absorbente, la intensidad disminuye conforme el analito es excitado. Exacto. Entonces tenemos nuestra muestra, aquí tenemos nuestro rayo de luz y el analito absorbe ciertas longitudes de onda o absorbe energía. Y entonces la energía que va a transmitir va a ser menor porque lo que hacemos es excitar lo que tenemos aquí, que se mueva. Entonces la energía que va a salir por aquí va a ser más pequeña. Y esto va a depender de la distancia de las que ingresa con el que emite y de la concentración del analito que tengamos en nuestro frasco. Entonces con esto podemos calcular la transmitancia T de la solución. La transmitancia T de la solución, que es la fracción de radiación incidente transmitida por la solución. La transmitancia por lo general se expresa como porcentaje y se denomina porcentaje de transmitancia. Lo que vemos aquí. Entonces, para este caso sería un porcentaje donde es la fracción de radiación incidente, esto transmitida, que es P sobre la incidente P sub 0, ya que va a haber un cambio entre la energía que se transmite y la que se irradia y la que transmite este material o esta solución. Entonces, con esa transmitancia podemos hablar de absorbancia. Entonces, la absorbancia de una solución se relaciona con la transmitancia en una forma logarítmica. Observe que a medida que la absorbancia en una solución aumenta, la transmitancia disminuye. Pues es muy lógico, claro, porque si irradiamos y si la solución absorbe muchísimo, pues lo que se transmite va a ser poquito, pero si esta absorbe poquito, lo que se transmite va a ser bastante. Entonces la absorbancia y la transmitancia están directamente relacionadas. Entonces, mientras aumenta una, disminuye la otra. Entonces la absorbancia se calcula con
con la fórmula de menos logaritmo de la transmitancia, que pues es la, es la radiación transmitida sobre la incidente. Y pues ya tenemos la absorbancia, pues con la transmitancia la calculamos y esta absorbancia no tiene unidades. Y aquí podemos ver una tabla, pues como se hacía anteriormente, donde se calculó la transmitancia y se calcula la transmitancia, el porcentaje, y con las fórmulas que tenemos aquí podemos calcular la absorbancia y vemos que a medida que aumentaba la transmitancia disminuía la absorbancia. Ahora, ¿cómo se mide esa transmitancia y esta absorbancia? Entonces, la transmitancia y la absorbancia por lo general no pueden medirse como se muestra, ya que la solución estudiada debe mantenerse en un contenedor, celda o cubeta, y pueden ocurrir pérdidas por reflexión y dispersión en las paredes de las celdas. Entonces, como vimos en la primera parte, la muestra está contenida en un frasco de vidrio, de cuarzo, no me acuerdo del otro, pero está contenido eso. Y estas paredes del recipiente lo que van a hacer es que van a reflejar esas longitudes de onda o la energía en la cual va a ser irradiada la muestra. Aquí pues lo vemos en la imagen, aquí tenemos pérdidas por reflexión de interfaces. Aquí vemos que irradia la luz y se va. Aquí tenemos el haz incidente y vemos que se va. Aquí también. En la otra cara o por dentro pues también vamos a tener pérdidas por deflexión y vamos a tener pérdidas por dispersión en la solución, ya que podemos encontrar superficies de moléculas o partículas de gran tamaño como el polvo en el solvente, y esta dispersión puede provocar una posterior atenuación del haz conforme pasa a través de la solución. Entonces, si no se disuelve totalmente el analito en la solución, o si quedan partículas de polvo o algo al no lavar bien nuestro contenedor, pues eso van a ser pérdidas. Entonces, ¿qué se debe hacer? Pues para evitar esas pérdidas, para compensar esos efectos, se compara la potencia del haz transmitido a través de una celda que contiene la solución del analito con una que atraviesa una celda idéntica que contiene únicamente el solvente o el reactivo en blanco. Pues, como también mencioné al principio, primero tenemos nuestro frasco y nuestro solvente, y se hace un primer ensayo donde vamos a mirar la absorbancia, y ahí vamos a calcular eso, o sea, lo que se pierde por la reflexión del tarrito y por el solvente, para poder obtener la transmitancia y absorbancia real del elemento o del compuesto. Entonces, por lo tanto, se obtiene una absorbancia experimental que se aproxima mucho a la verdadera absorbancia para la solución. Entonces, aquí tenemos absorbancia, que en este caso va a ser la del solvente, o sea, en el cual disolvemos nuestro reactivo sobre la solución. Entonces, debido a esta aproximación, los términos de P sub 0 y P de ahora en adelante se referirán a la potencia de un haz que ha pasado a través de las celdas que contiene el solvente en blanco sin el reactivo del analito y la solución del analito respectivamente. Pues, se hace una comparación, ya que con la esta se pierde porque se refracta o por el solvente. Un ejemplo es que se puede perder hasta el 8,5% de la luz amarilla por reflexión en contenedores de vidrio. Ahora, desde absorbancia y transmitancia se deriva la ley de Beer, que es muy importante, ya que esto nos permite, nos lleva a una de las variables, nos permite calcular cuantitativamente el elemento o el compuesto que está en la solución. Entonces, de acuerdo con la ley de Beer, la absorbancia es directamente proporcional a la concentración de la especie C y la longitud de la trayectoria B. Aquí concentración, trayectoria del medio absorbente. A es una constante de proporcionalidad denominada absortividad, que vemos aquí, que depende del solvente o lo que tengamos aquí en la caja.
Y esto se relaciona con la absorbancia. Entonces la absorbancia es igual a lo que vimos logaritmo del, sol, del solvente sobre el del analito, y que puede ser igual a por B por C. Entonces, C, que es concentración, lo tenemos en unidades de gramos sobre litro, y B, que es una distancia en centímetros. Entonces, debido a que la absorbancia es una cantidad sin unidades, como mencioné anteriormente, la absortividad, que es A, que es característica de lo que tengamos aquí, debe tener unidades que cancelen las unidades de B y C para que A esté sin unidades. Entonces, cuando se expresa la concentración en la ecuación anterior, A debe tener unidades de litro. No. Entonces, la concentración en la ecuación anterior en moles por litro y B en centímetros. Entonces, la constante de proporcionalidad A pasa a llamarse absortividad molar, y esto se le asigna el símbolo de E. Y tendría las unidades de litro mol por centímetro para cancelar con C y con B, y que tengamos la absorbancia sin unidades. Son muchos términos difíciles. Entonces ahí ya podemos relacionar que la absorbancia es igual a la absortividad molar por la distancia que hay en nuestro contenedor y la concentración de la especie de la esta en la solución. Entonces ya con esto podemos hacer con esto vemos que la técnica de análisis cuantitativos, como se mencionaba anteriormente, podemos saber la concentración del elemento que haya en esa solución. Entonces ahora vamos a ver un uso de esta ley de Beer, el uso que se le da. Entonces la ley de Beer puede emplearse de diversas maneras. Se puede calcular las absortividades molares de las especies si se conoce la concentración. Pues podemos jugar con la ecuación. Es posible utilizar el valor medio de la absorbancia para obtener la concentración si se conocen la absortividad y la longitud de la trayectoria. Entonces solo como que necesitamos tal cosa y despegamos en la ecuación. Sin embargo, las absortividades molares, que esas son únicas o características de cada compuesto, son funciones de o sea, aunque son características de cada compuesto, varían conforme el solvente, la composición de la solución y la temperatura. Entonces, para eso debemos obtener la absortividad en el momento del análisis, usando una solución estándar del analito, o sea, soluciones estándares, o sea, ya no preparadas, sino que se tienen en el laboratorio como para cuadrarlas. Es del analito en el mismo solvente y a temperatura similar. Pues estas absortividades molares podemos encontrar en la bibliografía porque es característico de cada molécula, pero cambia depende de las condiciones en las que está temperatura y eso. O sea, no cambia muchísimo, pero siempre es un porcentaje de lo que cambia. Pues ahora vamos a ver un ejemplo del uso de la ley de Beer. Tenemos una solución de permanganato de potasio, 7.5 por 10 a la menos 5 molar. Tiene una transmitancia del 44.1% cuando se mide en una celda de 2.10 centímetros a una longitud de onda de 525 nanómetros. Entonces nos piden calcular A, la absorbancia de esta solución, y B, la absortividad molar del permanganato de potasio. Entonces, para calcular la absorbancia, dijimos que era el menos logaritmo de la transmitancia que tenemos aquí. Entonces, ya es reemplazar en calculadora y nos da que la absorbancia es 0.356. Ahora vamos a calcular la absortividad molar, que como hemos dicho, la absorbancia es igual a E por A por C. Entonces aquí nos piden es la E, la despejamos de la ecuación y tenemos que es igual a que es la absorbancia, que ya la calculamos, sobre B, que es la distancia, por la concentración que vimos aquí es de 7.5 molar. Y con eso ya calculamos la absortividad molar única de ese compuesto a esas condiciones dadas. Y ya por último tenemos la aplicación de ley de Beer a muestras. Entonces la ley de Beer también se aplica a soluciones que contienen más de un tipo de sustancia absorbente. Pues
podemos tener una muestra de agua y podemos que esta agua contenga hierro, cromo, plomo, entonces vemos que tienen diferentes elementos. Entonces, siempre y cuando no haya interacción entre las diferentes especies, o sea, que no reaccionen y formen un compuesto, la absorbancia total de un sistema de múltiples componentes en una sola longitud de onda es la suma de las absorbancias individuales. O sea, la ley de Beer nos permite que si tenemos plomo, cromo y esas, la absorbancia va a ser la suma de cada una de esas. Por lo tanto, podemos saber y encontrar las concentraciones de cada una porque se podrán despejar. Como vemos aquí en la ecuación, entonces es la suma de cada una y pues es la misma de la actividad molar, la distancia y la C. Entonces si ya tenemos este valor podemos despejar y pues encontrar lo que necesitemos. Donde los índices se refieren a los componentes de la solución 1, 2 y 3. Entonces aquí pues es un ejemplo donde tenemos la muestra. Aquí podemos tener pues los múltiples elementos o compuestos y pues con esta ley podemos determinar cada uno de ellos su actividad molar, su concentración y pues básicamente eso es lo que pues no se profundizó mucho, pero pues es suficiente para poder entender la técnica y lo que hay detrás de ella o cómo funciona. Entonces muchas gracias por su atención y nos veremos en un próximo video. Hasta luego.